Go. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y de la televisión nacional. En este miércoles 11 de marzo, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Estén pendientes a nuestra gran cobertura, a la mayor cobertura que tendrán las elecciones municipales del próximo 15 de marzo por esta gran cadena de RCC Media, de radio y de televisión. Entonces, señores, bueno, en el día de hoy, la agenda prácticamente gira en torno a un punto, aunque también hay puntos que aún no están muy definidos. Ayer el PRM en un sobre cerrado entregó la cuestión de las diputaciones. Ahí hay un lío del diablo en esa cuestión de esas diputaciones, que veremos cómo se va desembrollando esa cuestión. Pero bueno, vamos a ver nuestra agenda. Tenemos el derrumbe, lo que ocurrió con el señor Pascual Cordero, alias El Chino, ayer en el velatorio de su hijo. Me voy a referir a lo que planteé de la exfiscal Jenny Berenice cuando me referí a una reunión de ella que ella habría tenido con Luis Abinadel, que ella de manera categórica ha desmentido eso, me ha pedido a mí hacer lo propio, voy a referirme a eso. Los candidatos a la vicepresidencia, y voy a hablar del sacrificio de David Collado. ¿A qué se debe este sacrificio de David Collado? Entonces, señores, miren, ayer decía que me sentí profundamente apenado por cómo termina un muchacho de 27 años de edad, acribillado el mismo día en que está celebrando su cumpleaños. Y bueno, esto es independientemente de quién sea la persona, de la actividad a la que se dedique. La verdad es que es un hecho para lamentar. Y si hay algo que realmente parte el alma, es ver lo que ocurrió ayer con un padre. No importa que el padre sea un narcotraficante, que el hijo sea un narcotraficante, es un padre que va al velatorio de su hijo. Y en ese momento está embargado por una serie de sentimientos muy contradictorios, porque probablemente hay un sentimiento de culpa. No es verdad que porque un padre sea narcotraficante, quisiera que sus hijos estuvieran en el narcotráfico. Los hijos de Pablo Escobar no eran narcotraficantes. No es verdad. Nadie sabe si las cosas que produjeron estas muertes son pendencias con el propio Pascual Cordero, el Chino, y nadie sabe. Entonces, son muchas de las cosas que confluyen ahí, y la verdad es que esto es una cosa muy penosa, y que debe producir realmente
reflexión. Entonces, bueno, desde luego que las autoridades saben que tienen que tener previsiones especiales con el señor Pascual Cordero, a quienes opinan que no debió dársele este permiso. Yo creo que fue correcto. Yo creo que fue correcto que él tuviera la oportunidad de irse a desahogar, a despedirse de su hijo. Entonces, bueno, antes de que entremos en las ponderaciones de lo que ocurrió en el día de ayer, que hay que ir separando cada uno de esos acontecimientos y las posibles consecuencias inmediatas, me quiero referir a lo que planteé en el día de ayer sobre Jenny Berenice. Es decir, yo hice un comentario que incluyó planteamiento distinto. Lo que ella ha objetado y ha negado y me ha pedido que haga lo propio es el hecho de que ella se haya reunido con Luis Abinader, como me informó y me reitera realmente una fuente que para mí es de crédito. Es una fuente confiable. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que se produce una revelación como esta, la experiencia pues nos dice que viene un desmentido, viene una negación, por lo que yo suelo tener lo que en este caso lamentablemente no tengo, porque hay veces que como uno sabe que cuando se da cualquier cosa, que no se da en la escena pública, que no se da con interés de que eso trascienda, habrá la negación. Bueno, Luis Abinader y Leonel pactaron el apoyo que recibió Leonel de más de 200,000 votos del PRM en varias reuniones y siempre negaron haberse reunido. Y después, pues, se reflejó tanto en las primarias del PLD como en sus actuaciones posteriores, que realmente tenían pacto, tenían acuerdo, y sin embargo ambos negaron eso. Ustedes han vivido distintas experiencias de situaciones que nosotros hemos revelado aquí y los protagonistas han tratado de negarlo. El último caso es un señor que nosotros tenemos de puño y letra, su inscripción en un comité de base del PLD con toda su familia, pero él de puño y letra. Y ese señor tiene el tupé y tiene la cachaza de llamar y decir, mira, eso fue falso. Pero, por suerte, uno tiene pruebas que sabe que aunque venga el desmentido, eso es cierto, eso no es cierto. Y a veces esas pruebas uno no las usa ni siquiera para dársela a conocer al público, porque a veces se tratan de informaciones privilegiadas, ¿no? Que no hay por qué decir, mira, tengo esto en la mano y estoy diciendo esto. Por lo general, sí a los colegas, a los otros compañeros, a la propia emisora, siempre le damos constancia de las cosas que decimos, de dónde han partido, de dónde han salido, porque a mí no se me puede ocurrir venir aquí toda la mañana a estar inventando cosas. Pero de lo que planteé sobre esta reunión, lo único que tengo es la palabra de quien me da la información contra la palabra de Jenny Berenice. Entonces, no puedo realmente hacer sustento de que el hecho se haya producido, porque yo no tengo manera de probar que eso ocurrió en estos momentos.
No tengo manera de probar que eso ocurrió, como sí la he tenido en muchas otras cosas que he planteado, aunque no presente esas evidencias. De manera que me acojo al desmentido que ha hecho Jenny Berenice de que la reunión no se produjo, porque yo no puedo demostrar lo contrario. Si al servir esta información le he causado alguna molestia, si le he perjudicado en algo, pues les presento mis disculpas a Jenny Berenice. Mi intención no es dañar, y cuando doy una información, no hay invento detrás de esa información. Siempre tiene que provenir o de una fuente de confianza o de elementos que uno tiene a mano que le permiten estar convencido de que las cosas se han producido, aunque los actores por lo general lo van a negar. Así es que quería dejar esto establecido con relación a eso que planteé en el día de ayer sobre esta supuesta reunión entre Jenny Berenice, que se habría producido en Naco, en un apartamento, en una cuestión ahí, pero no, lo que tengo es referencia. No tengo cosas que me permitan decir, mire, eso ocurrió, y me la juego diciendo que eso ocurrió. Si la tuviera, me la jugara diciendo que eso ocurrió. Pero no puedo hacerlo. En verdad no puedo hacerlo. Entonces, miren, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a analizar una noche tan interesante como la de anoche? Acontecimientos tan importantes como lo que se produjeron anoche. Miren, a mí no se me ocurre otra entrada para estos acontecimientos que lo de ver las encuestas que se publicaron aquí después de la frustración de las elecciones. Recuérdense que esas encuestas fueron la de Greenberg del Diario Libre y la que hace el señor Bernardo Vega para SIN. Esas fueron las dos encuestas que se publicaron. Les recuerdo que el primer día que se publicaron no hice ningún comentario, y al segundo día tampoco hice comentario sobre las encuestas per se, pero sí hice un planteamiento al segundo día que ahora lo reafirmo. Señores, esos medios le han hecho un gran servicio a la democracia dominicana. Un gran servicio a la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque esos medios, con esas encuestas, contribuyeron significativamente a variar un panorama que era de boicot a las elecciones del 15 de marzo. A variar ese panorama y a llevar la confianza del triunfo al Partido Revolucionario Moderno. En términos inmediatos, la línea que estaba llamada a imponerse antes de que los empresarios empezaran a movilizar su influencia, a mediar, en este caso principalmente el CONE, antes de que el CONE empezara a mediar, en este caso como lo hizo, había una determinación en la mayoría de los partidos que habían participado en las frustradas elecciones del 16 de febrero. ¿Cuál era esa línea? Esa línea era la de provocar sin modificación constitucional una unificación de las elecciones para
que se unificaran las elecciones municipales con las elecciones congresuales y las elecciones municipales. Entonces, cuando se producen estas dos encuestas y se publican estas dos encuestas, inmediatamente hay un cambio en el PRM que se distancia inmediatamente de la posición radical de la Fuerza del Pueblo y se dedica, como se dedicó el PRM, a apoyar el montaje de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral, como lo ha hecho. Y el PRM también, por eso, participa en el diálogo en el Consejo Económico y Social, que ha sido otra de las cosas importantes, que el diálogo no es solo importante por lo que el diálogo apruebe en sí, por lo que se apruebe en sí, sino que el diálogo era importante también porque contribuía a crear un clima más sosegado en el país, y mientras se dialogaba en el Consejo Económico y Social, pues se pudo avanzar en el montaje de las elecciones del 15 de marzo. Entonces, eso se debe, más los acontecimientos que presentamos que se produjeron anoche, a la confianza que han transmitido al PRM esas encuestas, a pesar de que una de ellas, el medio, tuvo la responsabilidad de hacer las advertencias correspondientes para el que supiera leer encuestas. Porque el medio, que fue Diario Libre, publicó la encuesta Greenberg, pero le advirtió a todo el que sabía leer encuestas que esa no era una encuesta. ¿Por qué? Porque lo que pudo haber dicho, por ejemplo, cualquier crítico de esa encuesta, el medio se adelantó y lo dijo el medio. El medio tuvo la responsabilidad de decirlo. Esta fue la introducción con la que el Diario Libre publicó esas encuestas. Dijo: después de un febrero particularmente dramático, con la suspensión de las elecciones municipales, las reacciones y protestas posteriores y una gran incertidumbre hacia el proceso de votación, los votantes dominicanos están frustrados. Es decir, el periódico le está diciendo, miren señores, ahora mismo que está lloviendo mucho, en algunos y que hay inundaciones, pues usted sale a preguntarle cuál es el principal problema a la gente, y desde luego que la lluvia. Y sobre todo donde hay inundaciones, donde se están perdiendo pérdidas de cosecha y una serie de cosas. En estos momentos ese es el problema. No es la delincuencia, no son los otros problemas, que son los que van a aparecer en un momento de un levantamiento normal. Entonces, ¿por qué yo he insistido e insisto tanto en esto? Bueno, porque lo que hizo ayer don Luis Abinader fue similar a lo que hizo Hipólito Mejía con sus elecciones ganadas ampliamente, que entendía que lo único que había que hacer era congelar el balón, y él se fue a una gira de poco más de un mes, porque la ventaja que él tenía era una ventaja inalcanzable. Y entonces él ya tenía una confianza total de triunfo. Así actuó ayer Luis Abinader. Entonces fíjense lo importante que han sido estas encuestas, porque primero impidió el boicot a las elecciones, colocando al principal partido de oposición como un promotor de esas elecciones, y como los otros solo no podían hacer el boicot, también han tenido que sumarse en cierta medida al apoyo a las elecciones municipales del 15 de marzo, que en principio cuando se frustraron solo un partido. Dijo en su comunicado que había que fijar una fecha inmediata para la celebración de esas elecciones. Los otros partidos no hablaron de fijación de fecha porque no les interesaba fijación de fecha, sino que querían poner una serie de condiciones previas para que eso se pudiera realizar. Y fíjense ahora cómo, pues, en la elección de una compañera o un compañero de boleta, pues Luis Abinader actúa como una persona que
no necesita ninguna sumatoria para ganar unas elecciones. Ninguna sumatoria. Que el PLD escogió a una mujer de la popularidad, del carisma, de la penetración de Margarita Cedeño de Fernández, a nosotros qué nos importa, nosotros estamos ganados. Es decir, el librito de la política dice que tú te vas moviendo también en función del juego del contrario. Si el contrario te mueve una ficha importante, tú actúas en consecuencia, por lo menos para tratar de neutralizar eso. No. Don Luis Abinader no necesita eso. Don Luis Abinader es presidente de la República y él ganó. Ya él ganó. Y entonces actuó ayer como una persona que ganó. Yo sé que hubo una serie de conflictos, que hubo una serie de cuestiones, porque el problema de esta escogencia no es de por sí esta señora. No es de por sí esta señora, porque el problema es que al llegar se llegó a ese nombre después de haber estado creando una serie de expectativas y una serie de cosas. Miren, yo quiero que, estamos viendo las imágenes, pero hay una foto, Jovita, ahí, del velatorio que había ahí, Jovita. Una foto del velatorio que había ahí. Eso es una funeraria. Eso es una funeraria cuando este señor está haciendo ese anuncio ahí. Es una funeraria lo que hay ahí. Es un pésame que esa gente está dando ahí. Miren esa foto. Ese es el entusiasmo que hay en el anuncio de esta señora como candidata, como compañera de boleta de Luis. Señores, cuando se anunció a Margarita en el PLD, el cielo se quería caer. El cielo se quería caer y el entusiasmo inmediatamente se sintió por todas partes. Pero fíjense este velatorio que hay, en ese anuncio. Entonces, ¿ustedes saben por qué eso? Porque él está ganado. Ya él ganó. Como ya él ganó, fíjense que el presidente del PRM abandona la candidatura senatorial. Aprovecha el impasse que se está produciendo y como de lo que se estaba hablando era de la posibilidad de que él fuera el compañero de boleta, aprovecha eso, abandona la candidatura. Evidentemente que los números a él no le favorecían. Los números para esa candidatura no le favorecían frente al candidato del PLD, pero aún así lo que le correspondía a un líder importante era dar la batalla. Era mantener esa plaza lo más alto posible que pudiera mantenerse. No, el PRM está ganado. Él va a ser un funcionario importante ya ellos ganaron. Entonces abandona la candidatura senatorial. Pero que no puede ser candidato vicepresidencial porque tiene el problema de la doble nacionalidad, que su renuncia a la otra nacionalidad todavía es una renuncia muy, muy reciente. Entonces, felicitaciones a Luis Abinader y a su triunfo como nuevo presidente de la República, que lo único que le falta es ganar las elecciones. Eso es lo único que le falta. Pero ya él está ganado y eso es lo que evidencia esta escogencia del día de ayer. Entonces, bueno, ayer también, después que los propios agentes de Leonel Fernández difundieron ellos mismos, para autoderrotarse ellos mismos, una serie de rumores sin fundamento, que ayer decíamos categóricamente que eran rumores sin fundamento. Fíjense qué escogencia tiene que hacer el doctor Leonel Fernández.
¿Qué escogencia tiene que hacer el doctor Leonel Fernández? Que en función de las expectativas que estaban creando, pues no tiene que ver nada con las expectativas que estaban creando. Absolutamente nada con las expectativas que estaban creando. Es decir, se ve que es una cuestión improvisada, una cuestión tomada después que no había más nada, porque incluso no se puede coordinar ni siquiera la presencia de la persona en la actividad, porque eso se improvisó. Eso se improvisó y la escogida estaba fuera del país, en cuestiones familiares. Entonces, en ambos casos, no hay un milímetro de impacto. Por el contrario. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. Ayer también se produjo la renuncia del senador de la candidatura senatorial de la provincia de Sánchez Ramírez, del senador Félix Vázquez. El alegato del senador Félix Vázquez son razones de salud. No parece ser que sea otra razón, porque el senador Félix Vázquez ayer expresó su respaldo a la candidata que lo ha sustituido, la candidata que cogió el PLD para sustituirlo. Le deseó suerte, dijo que iba a estar acompañándola en todo lo que pudiera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí parece que no se produjo ninguna otra cosa. Entonces, no puedo dejar el caso de Guillermo Moreno. ¿A quién escogió Guillermo Moreno? Bueno, un señor que se llama Agustín González. Un señor que se llama Agustín González. Pero Guillermo Moreno tenía una muy buena compañera. ¿Y por qué no la escogió? Que se llama Minú Tavares Mirabal, que es de su partido y se fusionó recientemente con su partido y pudiera ser incluso candidata presidencial, pero al no ser candidata vicepresidencial, no era verdad que ahí en Alianza País hay una figura que pudiera, digamos, tener más incidencia, cuando menos mediática. Ella no tiene un voto. No tiene un voto. Ella fue candidata por una coalición y sacó 8,000 votos y fueron dos partidos que la apoyaban. Pero, por lo menos en términos mediáticos, una gente que sabe hablar, que participa de los medios, que está en toda la protesta, que está aquí, que está allí, etcétera. Es decir, le da más presencia a una fórmula que la fórmula, la compañera escogida por Guillermo. Pero parece ser que a Guillermo no le gustó esta bailadera de una gente que se fusiona con su partido, pero que entonces está en tratativas con otro partido. ¿Por qué? Porque entre la gente que se estaba bailoteando para la vicepresidencia con Luis, estaba la señora Minú Tavares Mirabal. Yo sabía que eso no podía contar con el apoyo de Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno ha mantenido su distancia, no con el PRM, sino con alianzas que ha hecho el PRM y la ha cuestionado abiertamente. Entonces es evidente que Guillermo Moreno, Minú no le inspiraba confianza, por eso no le escogió. Eso es lo que le está diciendo claramente. No le escogió, pero no le inspiraba confianza. Parece que está disgustado, parece que tuvo conocimiento de que ella estaba en otras búsquedas ahí, tal vez para tener un protagonismo mayor, etcétera. Pensó que se le podía pegar la candidatura vicepresidencial de Luis Abinader y fíjense que se quedó sin eso y se quedó también sin tener una participación que por lo menos en términos mediáticos habría sido para ella mejor que haberse quedado en el aire como ella se ha quedado. Entonces, ¿qué ha motivado el sacrificio de David Collado? Lo primero es decir que todo lo que planteamos alrededor de David Collado era enteramente cierto. Que cuando hablamos de la decisión del PDI de postularlo como candidato presidencial, estábamos hablando
de un dato que era real, que era verídico. Incluso les puedo hacer una revelación. El formulario para la inscripción de David Collado como candidato presidencial, ese formulario estaba totalmente, ya se había llenado el formulario para la inscripción de David Collado por el PDI. Ahora bien, ese formulario le faltaba algo. Jovita, ahí tienes el formulario. Vamos a subir el formulario de la inscripción de David Collado como candidato del PDI. Y lo subo para demostrar que cuando dijimos que iba a ser el candidato presidencial del PDI, estábamos dando una información correcta. Vamos a presentar el formulario, aunque ese formulario le faltaba algo. Le faltaba un pequeño detalle a ese formulario. Mírenlo ahí, el formulario de la inscripción de la candidatura de David Collado por el PDI, pero naturalmente le faltaba algo. Solo se esperaba la firma de David Collado, que ahí no está. Ahí no está la firma de David Collado, pero ahí tiene el país la demostración de que cuando nos referimos a esa información, era una información correcta, era una información verídica, no estábamos inventando. Solamente le faltaba la firma a la inscripción de David Collado ayer como candidato presidencial del PRM. ¿Qué pasó? Bueno, afectó esa decisión de David el hecho de que la Junta Central Electoral no complaciera una vez más al PRM y a un grupo de partidos que estaban buscando una nueva prórroga de un plazo que había vencido el día 3. Y ellos querían una nueva prórroga. La Junta lo había prorrogado unos 7 días más. Entonces, o unos 3 días más, vencía el 7 y la Junta lo mantuvo hasta el día de ayer a la medianoche. Le dio unos días más. Se quería una nueva prórroga. Esa prórroga no se logró. Ese hecho, para mí, que influyó mucho en esta decisión de David Collado. ¿Por qué? Porque David Collado es un hombre de compromiso, es un hombre de palabra. David Collado no embarcó a Carolina Mejía en una candidatura a la alcaldía para después producir un acontecimiento que pudiera afectar la candidatura de Carolina. Entonces, una cosa era que ese plazo pues fuera posterior porque le permitía cumplir plenamente con su compromiso con Carolina. Él quiere dejar a Carolina como su sustituta en la alcaldía. Y desde luego que si él se inscribía ayer como candidato del PDI, eso afectaba la candidatura de Carolina porque contradictoriamente Luis Abinader entonces iba a jugar al fracaso de la candidatura de Carolina o a que no tuviera un apoyo pleno esa candidatura. Entonces, eso iba a debilitar la candidatura de Carolina. Él no lo dijo ayer, pero básicamente ese fue uno de los elementos que influyó en su decisión de no presentarse como candidato presidencial. El hecho de que afectaría, eso pudo haber afectado las aspiraciones, la candidatura de Carolina, y él está plenamente comprometido con la candidatura de Carolina Mejía y la quiere y quiere que ella se instale en la alcaldía. Pero fíjense que él se refirió a Carolina y él no habló de más nada. Él no habló de más nada porque contra David Collado se llevó a cabo una campaña sucia, alegando que supuestamente
él estaba sobredimensionado, que él había pedido medio gobierno, tanto ministerio, para ser compañero de boleta, cuando nunca Luis Abinader se reunió con él para hacerle esa solicitud. Es decir, lo que Luis Abinader quería y el entorno de Luis Abinader querían era, para poder justificar no escoger la mejor opción que pudieron haber tenido como compañero de boleta de Luis, era justamente hacer esa campaña interna contra David Collado por acontecimientos que nunca se produjeron. Es decir, Luis Abinader nunca estuvo interesado en llevar como compañero de boleta a David Collado. Aunque sí decía que lo estaba, pero que él la ponía en China, que él estaba sobrevalorado, esto que lo otro. Entonces también habría que ver la lectura que iba a tener hacia el PRM la inscripción de David Collado como candidato a la alcaldía. Ha quedado cerrado el panorama político. Todavía hay cosas que tienen que verse. Repito, lo que tenemos que ver qué pasó con esas candidaturas a diputaciones. Hay uno del PRM que le dicen el primo ahí, que estaba diciendo ayer que él había que matarlo. Yo no sé si el primo habrá que matarlo en el día de hoy, con lo que pasó con la inscripción, si se resolvió lo del primo, si se resolvieron una serie de cosas que habían ahí, pero es un partido tan irresponsable que, teniendo ese problema desde hace tiempo, lo dejó para el último momento. Lo dejó para el último momento la búsqueda de una salida a una situación que sería muy traumática para los objetivos inmediatos de ese partido. De manera que vemos cómo 3 días antes de unas elecciones este panorama se torna de una manera que uno no sabe cómo se vaya a reflejar en estas elecciones inmediatas del 15 de marzo. Cambio y fuera.